Buenas tardes a todos. Pues hoy tengo el enorme placer de estar con Joseph. Joseph es cabalista, escritor y bueno, yo lo que he visto de él me llamó mucho la atención, ¿no? Porque le conocí con Sara Urquizu en una de las entrevistas que hizo Sara. Y la verdad es que el ver cómo explicaba el tema de la cábala, a ver, no sé si sabéis, pero es que la cábala es algo muy complejo. Y ver cómo lo explicaba para que todo el mundo lo pudiese entender, para mí me sorprendió, ¿no? Y bueno, pues le invité para el programa y aquí le tenemos. Bienvenido, Joseph. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Arcais. Es un placer estar aquí y compartir con todos los amigos, en la medida de nuestras posibilidades, este conocimiento maravilloso que es el misticismo hebreo, la Kabbalah. Sí, Joseph, ¿qué te iba a comentar? ¿Cómo empezaste tú con todo esto? Porque fíjate que la cábala es compleja, o sea, tiene Mm. tela, ¿eh? ¿Cómo comenzaste a incorporarte en el mundo de la cábala? Pues la verdad que es una historia curiosa. Son de esas cosas en las que cuando te das cuenta ya estás dentro y realmente tienes que recoger el hilo de Ariadna, ¿no? En todo ese laberinto de tu vida para encontrar cómo rayos llegaste hasta ahí, ¿no? Este, yo había escuchado sobre la Kabbalah siendo muy joven, allí cuando tenía 20 años, cuando empecé mis estudios ya formales en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, el esoterismo, el ocultismo, etcétera, ¿no? La espiritualidad en general. Y había escuchado sobre la Kabbalah y tenía algunas referencias, que, bueno, la verdad que eran unas referencias como casi todas las que teníamos nosotros hace 30 años, ¿no? Referencias bastante vagas y poco esclarecedoras, ¿no? Eh, Pues sucede como muchas veces que la vida te lleva a enfrentarte a determinadas crisis y en ese cúmulo de crisis intenté encontrar respuestas, ¿no? Respuestas que no me habían otorgado otras enseñanzas, que siempre digo que prácticamente me las he estudiado o practicado casi todas, ¿no? Lo de Oriente, prácticamente todo, lo de Occidente, casi que también. Entonces, digamos que fue una operación de descarte y en determinado momento ese vacío existencial, esa necesidad de respuestas, me llevaron subrepticiamente a la Kabbalah. Y si te soy sincero, no sé exactamente cómo empezó, cuándo fue, qué vídeo vi o qué cosa me llevó. Creo que como todos en estas épocas, empezó viendo algo en internet, intentando encontrar respuestas, al principio de forma lúdica, y después como que algo te empieza a resonar, a hacerte cosquillas. Y bueno, y entonces después me fui relacionando se me fue acercando gente del entorno de la Kabbalah, y en determinado momento, dado lo poco que yo había estudiado, empecé a procesar el conocimiento, ¿no? Leí un par de libros, eh, fueron los libros adecuados para mí. O sea, siempre digo, yo siempre recomiendo no empezar con la Kabbalah con autores que no digo que no haya que estudiarlos, ¿no? Que no sea útil estudiarlos, ¿no? Pero en general, para el público, digamos, eh, habitual, ¿no? Las personas el hombre de a pie, ¿no? Que busca respuestas en su vida, no empezar por algo excesivamente intelectual, porque la Kabbalah tiene un problema, y es que en su momento fue desarrollado por grandes intelectuales, ¿no? Maestros que tenían, Reconocimiento. digamos, que eran eruditos en determinadas materias, y entonces, ¿qué pasa? Eso puede alejar un poco al individuo normal del conocimiento de la Kabbalah y confundir a la Kabbalah con una nomenclatura compleja. Bueno, entonces yo me acerqué ahí, digamos, de la mano de un maestro que intentaba un poco sacar todo eso, eh, y de golpe y porrazo una serie de eventos internos me fueron conectando con ese conocimiento, y al punto en que en determinado momento fue como que yo siempre lo comparo como cuando los coches Fórmula 1 le ponen la gasolina, ¿no? Que le ponen en 2 segundos, le meten Un tropecientos montón de litros de litros, sí, combustible. sí. Bueno, eso sí, fue así
y siempre digo que no fue un proceso fácil, porque en realidad es un proceso doloroso. Y cuando me empecé a vincular con personas, encontré un hermano del camino que me dice, ¿cuántos años hace que estás estudiando la Kabbalah? Y digo, no, no, hace 3 meses que lo estoy estudiando. Y dice, no puede ser. Que como que no puede ser, si yo te digo claramente que hace 3 meses. Antes yo no había estudiado. Dice, es que no es posible porque ese conocimiento te tardarías años en obtenerlo. Entonces me quedé un poco así sorprendido y con esto no quiero hacer no quiero dar ninguna sensación de vanagloria, ni mucho menos, simplemente que quiero ejemplificar que muchas veces aprender más que nada es recordar. Y yo tengo muy claro que lo que hice yo en todo este proceso y por otras cosas eh, que quizás no vengan mucho al caso, ¿no? Pero que tienen que ver con las vidas pasadas, etcétera, ¿no? Que las personas pueden creerlo o no, yo tengo experiencias concretas con mis vidas pasadas. Y entonces me di cuenta que yo estaba recuperando información, más que aprendiendo, ¿no? En realidad lo que hacemos nosotros y lo que hace cualquier o lo que intenta hacer cualquier escuela espiritual, es que nosotros recordemos el origen, nosotros vayamos hacia la fuente, ¿no? Entonces ir hacia la fuente implica, como en el cuento Hansel y Gretel, ¿no? Recoger las miguillas para volver al sitio y salir de ese bosque tenebroso en el que nos hemos metido, que es esta existencia carente de propósito, vamos, condenados al consumismo, al triunfalismo y a todos esos sismos que acaban pulverizando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo que me llevó, lo que sí sé que me llevó a mí a la Kabbalah, no sé, no recuerdo el momento exacto, hace como unos 8 años o más, quizás, y una serie de eventos también que no vendría al caso ahora comentar, pero para hacerlo fácil y genérico, digamos que lo que me llevó a mí fue una crisis existencial a conocer la Kabbalah. Fíjate, Yo estoy... Sí, cosa importante la que estás diciendo, ¿eh? A ver, prácticamente la mayoría de la gente que arranca, que sale de la zona de confort y es cuando empiezan a buscar estas respuestas que todos al final deberíamos de buscar, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y cuando buscamos esas respuestas normalmente es cuando tienes una crisis existencial, cuando ya no encuentras salida a tu vida y dices, wow, ¿y ahora qué? ¿No? Y fíjate, el primer libro que escribiste precisamente habla de eso, ¿no? De la reconstrucción interna, ¿no? Recuperar claro. recuperarte emocionalmente para poder avanzar en tu vida, ¿no? Al final, si tú emocionalmente estás fastidiado, no puedes avanzar en tu... Bueno, no voy a contar tu libro. Si quieres, cuéntalo tú un poquito, Joseph, el primer No, libro no, tuyo. hombre, no. Yo tampoco estoy tan enamorado del sonido de mi voz como para no poder escuchar a un amigo, ¿sabes? Siempre es muy grato ver uno, el reflejo de lo que uno hace en las demás personas, porque eso te da muchas veces una visión que tú de pronto no habías contemplado, ¿no? A mí me encanta escuchar, ¿no? Como decía Buda, nos dieron 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Dicho esto, hablo hasta por los codos, ¿no? Como buen canceriano, el signo de agua somos una cosa, una verborragia constante, Tienes pero agua bueno. de emociones. Sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos que justamente es importante que la gente entienda que una crisis en realidad es un elemento de cambio que siempre se pone en nuestras vidas. ¿Que es agradable? No, no es agradable. No es agradable. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos la tendencia a instalarnos, como tú muy bien dijiste, ¿no? La tan mentada área de comodidad que todo el mundo, ¿sabes? Porque claro, una vez que uno está instalado dice, bueno, por fin la marea se ha calmado, ya las olas no arrecian en mi pobre nave, vamos a descansar un momento, ¿no? Pero ¿qué sucede? También cuando uno aprende que la crisis es cambio y que el cambio no necesariamente es negativo, sino muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Si uno entiende que hay una inteligencia que hay detrás de esos cambios, que el universo no está buscando fastidiarte la vida, entonces tú asumes que esos cambios tienen un objeto, tienen un motivo, ¿vale? Y no hay nadie en este planeta que haya levantado y haya dicho, voy a salir hoy de mi área de comodidad y me voy a lanzar a la iluminación. No, eso no sucede. Uno está en su área de comodidad y viene el creador, el destino, como quieras llamarle, le da un mamporrazo todo lo que tienes, que fue lo que me pasó a mí. Te quedas sin absolutamente nada, te quedas sin absolutamente ninguna referencia material o moral
que te mantenía en ese sueño, porque es la única forma de que te salgas, ¿no? Los maestros nos dicen que este plano está regido básicamente por un 99% de oscuridad, ¿no? O sea, digamos, de lo contrario a la luz. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, el centro gravitatorio no está en el espíritu, está en todo lo demás. Entonces, y eso tiene una explicación porque es que de otra forma el alma no se quedaría en este cuerpo, el alma diría, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto es un horror. Tengo que enfermarme, tengo que crecer, tengo que tener decepciones amorosas, discutir con mi jefe, problemas económicos, problemas sociales, que las guerras, que la economía. Esto es una locura, yo me voy, no me quedo aquí. Entonces necesitamos esa fantasía, ese maya de los hindúes, ¿no? Esa ilusión, esa capa de ilusión para hacerle el engañifa al alma y decir, bueno, me quedo, ¿no? De hecho, los maestros nos dicen que el alma no quiere venir cuando entra y no se quiere ir cuando sale, ¿no? Efectivamente. O en palabras de Ernesto Sábato, dice que el vivir es un edificio es un oficio tan jodido que cuando uno empieza a aprenderlo se tiene que morir. Efectivamente. Entonces, esto no es una cosa simple, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a vivir, como decía Moshe Cordovero, una doble vida, ¿no? Una vida en la cual uno tiene que entender que uno, si uno está encarnado, uno tiene que cumplir determinadas obligaciones y determinados criterios, ¿no? Porque para algo estás encarnado, tú has venido a hacer algo. El problema es cuando uno no sabe que ha venido a hacer algo. Hay gente que ni siquiera se da cuenta de que ha venido. O sea, le parece que se ha generado espontáneamente en esta existencia. No es así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que, primero, entender que tenemos una función física, ¿no? Pero que en realidad somos un ente espiritual teniendo esa función o esa experiencia física, una percepción de lo físico. No al revés. No somos un cuerpo que está buscando su alma. No, no. Es el alma que está intentando entender qué narices está haciendo su cuerpo aquí. ¿Por qué está aquí? Porque si está aquí es por un motivo, porque el universo no hace nada, no existe la casualidad, todo es causalidad. A Una toda causa pregunta le sin precede un hilo. efecto y viceversa, ¿me entiendes? Entonces, bueno, con el tema del libro, eh, que también fue escrito en una profunda crisis en la cual yo no quería escribir el libro, pero siempre lo comento, ¿no? Fuerzas superiores a mí me dijeron, pues vas a escribir el libro. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, en ese momento lo que hice fue documentar. Me pareció que lo mejor que podía aportar yo era mi propia vida, ¿no? Que las páginas de mi vida fueran el libro que la persona pudiera leer y de esa forma sentirse más conectada, que no fuera algo tan artificial, entre comillas, ¿no? Tan académico, con esa distancia tan intelectual entre lo que habla el entendido y lo que la persona siente, ¿no? Y que tenga que hacer esa traducción muchas veces tan forzada, ¿no? Que tenga que buscarse una especie de Google interior para traducir esa experiencia a lo que vive, ¿no? Si no digo, mira, esto honestamente es así. Yo no te puedo asegurar que tú vas a experimentar lo mismo, pero es muy probable, y dado los datos que se recogen a través de las eras de diferentes escuelas, que eso también es una cosa que me ha ayudado mucho, ¿no? Porque al haber ingresado yo a la Kabbalah, habiendo citado por otras escuelas, eso me ha dado una perspectiva, una panorámica para decir, bueno, saber que se reduce a una metodología de fluir y andar, ¿sabes?, en un capítulo de Heidi, sino vivir una especie de batalla en la que uno tiene que tomar determinadas decisiones y determinadas decisiones te van a llevar muy probablemente al punto que tú estás necesitando, ¿sabes? Entonces, bueno, el primer libro trata sobre todo de tratar de desmenuzar de la forma más eh, ecológica como posible, cómo es el proceso del descenso de la luz a través de las diferentes dimensiones llamadas en el Kabbalah Sefirot, ¿no? Que en realidad son dimensiones existenciales, que van descendiendo la luz se va ocultando a medida que va bajando. Sí. A ver, Joseph. Joseph. A ver, Joseph. Joseph. Porque sí, porque está en su naturaleza. Entonces,
nosotros lo que hacemos es concientizar ese proceso de descenso de la luz. Oh, vaya maravilla, vaya maravilla. Y el segundo libro de qué trataba, claro, al final es eso, ¿no? Tú ya hiciste el primer libro, empezaste a publicarlo, viste que tuvo muchísima resonancia con la gente también, ¿no? Porque al final Ujú, el que te lanzarás a escribir un segundo libro, el ver cómo estás ayudando a la gente, ¿no? Pues a través de la escuela, a través de tu conocimiento y ver cómo la gente va avanzando en su día, el día a día, ¿no? Que al final, digamos que vamos con un velo la mayoría de los ojos, ¿no? No nos damos cuenta de, como bien has dicho, al final venimos con una misión, ¿no? Yo soy cuando suelo decir que nuestra misión es ser y disfrutar de la vida, ¿no? Y mientras tanto jugamos. Pero claro, en el juego este de la vida es como encontrarte, y al encontrarte es cuando podemos avanzar realmente. A ujú. ver, Joseph, Sí, ¿me escucha? ¿Cortado? A ver, claro, claro. Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho, sí. se había cortado. El Te escucho avanzar, ¿no? perfectamente. Sí. El avanzar y llegar a ese maestro Ujú. interior que todos tenemos, ¿no? Como bien has dicho, a través de tus vidas pasadas, a través de tus experiencias, a través de lo que ya tenemos en nuestro ADN, de nuestros ancestros, vas haciendo una recopilación de esa información y poderla unificar y poder decir, joder, y darte cuenta del ser que eres, ¿no? El que eres el todo y la nada a la vez, ¿no? A ver, Joseph, Eso es muy difícil. No, se suele hablar mucho de eso, pero sí, sí, te escucho perfectamente. Yo sigo en ese proceso de descubrir qué tan maravillosa es esa parte, digamos que no se nos educa, no se nos prepara problema. para conocer esa parte luminosa. Todo lo contrario, ¿qué se nos enfoca? Se nos enfoca en basarnos en la información primitiva que tenemos de nuestro ego, ¿no? Nuestro ego vendría a ser la herramienta que tiene el alma cuando recién ingresa a este plano para poder, mientras no desarrolla su yo, su personalidad, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el niño? Tiene lo que le dicen sus padres, después tiene lo que le dicen sus maestros, las percepciones que tiene del medio ambiente, de su entorno, ¿vale? Y entonces ahí nosotros vamos recogiendo información que es una información en realidad que es de los demás, ¿vale? Mi ego lo que tiene es la información de los demás. Entonces por eso cuando la gente dice que tiene mucho ego, en realidad lo que la gente quiere decir es que es una persona muy presuntuosa, pero una persona presuntuosa no es ni más ni menos que una persona que tiene una información incorrecta de que en realidad tiene que satisfacer esa opinión que siempre está siendo nutrida desde afuera. Da mucho trabajo enfocarse en el yo. Y después de que uno se enfoca en el yo, da mucho trabajo entender, poder realmente conectar con el alma, porque el alma realmente tiene un fragmento conectado con nosotros. Digamos, es como los piececillos del alma están conectados con ese yo. Entonces ese yo es el que es el encargado, que tiene la difícil tarea de decir, vale, yo soy un ser finito. Esto cuando me llegue la fecha de caducidad va a expirar mi papel. Voy a colgar mi traje, ¿no? Y voy a dejar la actuación, voy a salir del escenario. Así es, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener dos opciones. Entrar en pánico y decir, Dios mío, qué horrible, voy a morir, ¿no? Mi yo va a desaparecer. ¿Mm? Que bueno, nosotros tenemos una serie de instintos que justamente nos favorecen a nosotros poder mantener la vida, y mientras mantienes la vida, mantienes tu tarea, por lo tanto la vida es positiva, hay que fomentar ese amor a la vida. ¿Mm? No hay que desconectarse de la vida. Tú no puedes ser una persona espiritual y estar desenchufado de la vida porque entonces tienes un problema neurológico o un trastorno emocional. Bueno, mientras estás en la vida, mientras tu papel no termina, tú ya después te vas a morir, no te tienes que preocupar por eso, pero tú conéctate a la vida. Ya después, lo demás ya está arreglado, eso no es tu problema es vivir esto ahora, pero bien, ¿vale? Entonces el problema es que yo entro en pánico o mi yo dice, vale, está bien, voy a estirar la pata, pero ¿qué hago? Tengo una tarea. Esa tarea es atender a aquello
que va a permanecer después de que esta cáscara desaparezca, ¿m? Después de que esta cáscara asuma otra forma. Entonces, como decía, había de ese primer maestro que yo estudiaba, decía que nosotros invertimos un montón de tiempo y un montón de recursos en cosas que se van a quedar de este lado del ataúd. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no hacemos un pequeño esfuerzo y tomamos conciencia de hacer cosas, de realmente invertir en cosas que nos vamos a llevar de aquí, ¿no? Porque tú, ¿qué te vas a llevar de aquí? Nunca vas a ver un camión de mudanzas detrás de un cotejo fúnebre, nunca, ¿sabes? Porque nadie se lleva absolutamente nada, ¿no? No te vas a llevar tus posesiones, no te vas a llevar tu guitarra, no te vas a llevar tu bicicleta, ni tu yate, ni nada de eso, ni tu traje Armani, no te vas a llevar nada de eso. ¿Qué te vas a llevar? Te vas a llevar aquello que hayas cultivado dentro de ti. Entonces es muy difícil, digamos, convencer al yo de que haga ese trabajo, que es un trabajo altruista, porque no lo está haciendo para él, tu yo no está haciendo las cosas para ti. Arcais no está meditando o intentando superarse para Arcais, está intentando superarse para ese fragmento de divinidad que tiene dentro de él. Efectivamente, Y eso es total. un acto de eso es un acto de completo amor y de completo altruismo. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que está abocada a eso, inevitablemente eso se va a expandir. Aquello que haces tú, de la forma que tú haces una cosa, generalmente lo haces todo. ¿Vale? Si tú eres una persona honesta para hacer una cosa, eres honesta para hacerlo casi todo. ¿Vale? Si tú eres una persona que tiende a postergar un tipo de cosa, generalmente vas a postergar otra. Pero si tú eres una persona que tiene ese impulso luminoso, ¿vale? De crear algo, de darle tu energía a algo que sabes que te trasciende, y ahí venimos con el tema de la trascendencia, ¿no? Entonces, eso se va a transmitir después incluso a los seres que te rodeen a ti, y eso lo vas a comunicar, y es casi más importante eso, ¿eh? Es casi más importante ese ejemplo que tú das que pararte en un sitio, en un púlpito y dar una conferencia, porque las Pues eso palabras dentro. son los hechos, ¿vale? Como decía Matay 22, por sus frutos los conoceréis. Si la gente no entiende que aquí verbalizar, sí, está bien, pero hay que demostrar, porque Efectivamente. nosotros vivimos en Malhut, estamos insertados en Malhut. Y Malhut es la tierra de gladiadores. De hecho, un capítulo de mi primer libro que se llama así, Malhut, arena de gladiadores. Aquí se ven los guerreros, no se ven cuando estás meditando, estás colgado de una nube. No, 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 esto se ve aquí. ¿Cuánto demuestras tú? Tienes que mostrarlo, porque estás aquí en Malhut, en el reino, que es, desde el punto de vista cabalista, Malhut es vasija absoluta, es decir, es recepción absoluta. Malhut no tiene nada que tú no le pongas adentro. Ujú. Entonces digo, ¿qué vas a poner tú, querido amigo? ¿Qué estás poniendo tú realmente de ti? Es decir, a ti se te ha dado una luz para que tú administraras, y ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás gastando? ¿La estás haciendo crecer? ¿No la estás tocando para nada? ¿Qué estás haciendo? Entonces, el propósito, encontrar ese propósito, que podemos encontrar un propósito genérico, ¿no? Que es el de reconectar con esa divinidad interior, reencontrarnos, ¿no? El famoso religar, el volver a unir de la religión, ¿no? Y después tenemos un propósito personal, ¿no? Y ese propósito personal eh, es una tarea muy ardua, que actúa generalmente por revelación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la espiritualidad es un camino altruista, es un camino en que tenemos que aprender a, como nos dice la Kabbalah, a recibir, ¿no? Del verbo lekabel, de recibir, que está vinculado con, el, con la palabra Kabbalah, y recibir de la forma adecuada, porque nosotros tenemos que recibir de forma altruista. Yo tengo que recibir para poder darte a ti. Sí, claro. Y tienes que estar Y lleno yo, tú para poder expandir fuera. claro, ¿entiendes? O sea, Es que tú estás recibiendo buscamos, mucha gente no busca fuera la felicidad, como la felicidad tienes que ser tú, desde dentro y desde ahí, o el amor, tienes que ser amor tú para poder saber qué es amar, para poder amar a alguien, para que alguien te ame a ti, ¿no? Porque si al final, desde la carencia, vas a buscar carencia, así viene lo que viene luego, ¿no? Entonces tienes que estar tú pleno para poder dar fuera. por supuesto, por supuesto. Nadie puede dar lo que no tiene, Arcáez. Si tú me vienes a pedir agua y yo no tengo, ¿qué te voy a dar? Aire. No, es imposible.
Y ese es el gran problema, la gente no entiende que el amor, y ahí tocaste un punto muy importante, ¿no? Que justamente en realidad muchas de las cosas en nuestra vida se resumen al amor, pero no el amor de tarjeta de San Valentín, ¿no? Ni de ramo de flores. Estamos hablando del amor como energía que sustenta el universo, ¿no? Como la energía, yo siempre digo a la gente, seguimos confundiendo al amor con un sentimiento. El amor es una energía, es una fuerza. Es una fuerza que te impulsa a hacer algo y es concreta, es sólida. No es digamos, un arrebato emocional. El amor produce emociones, pero no son las emociones. ¿Vale? Porque nosotros tenemos todo tipo de emociones y no todas esas emociones están vinculadas con el amor. Podemos a veces querer a una persona por miedo, como decías tú, por la carencia. La carencia nos guía de una forma descomunal en esta existencia. Tenemos miedo a perder el apoyo de los demás, tenemos miedo a ser invisibles ante los demás, tenemos miedo a perder aquello, a perder lo otro. Y al final es como una persona que está enfocada en la carencia. Es como si hubiese venido a este plano desprovista de absolutamente cualquier tipo de luz. Y no es verdad, porque si está aquí es un núcleo de luz rodeado al que le pusieron un cuerpo, para que haga una determinada función y cumpla una determinada tarea. Y esa tarea que viene a cumplir esa persona, lo curioso de todo esto, es que no la puede cumplir otra. Mm. Sin embargo, la carencia nos lleva constantemente a querer imitar o encontrar un lugar que no es el nuestro, o un lugar que nos están diciendo que es cuando no es así, ¿no? Entonces, para hablarte del segundo libro, primer libro se llama El Camino, entonces claramente Aderech, el camino, indica el camino de la luz, el camino de que la persona puede entender cómo funciona la luz para poder operar con ella. Bueno, entonces así tú te puedes enamorar del camino espiritual, ¿no? De la Kabbalah, ¿no? Eh, Porque tú no puedes amar algo que no conoces, eso está clarísimo. Bueno, entonces tú Así primero es. tienes que conocer algo, entonces después, por eso la gente no se ama a sí misma, que es lo que decíamos hoy. ¿Cómo te vas a amar a ti mismo si tú no te conoces? Si de pronto piensas que tienes cosas que son odiosas, y tenemos muchas cosas en nosotros mismos que si somos honestos nos odiamos, nos miramos con desprecio, ¿vale? Es decir, que es totalmente diferente a mirar una parte de uno que falla y decir, bueno, a ver cómo puedo reparar esto. ¿Vale? O sea, ese es el trabajo del tikkun, el trabajo de la restauración. El trabajo de la restauración, muchas personas se tratan a sí mismas como si su hijo cayese en un pozo de barro, ¿no? Y cuando lo sacan, lo quieren limpiar con un machete o con un bate de béisbol. No, 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 hombre, no, no. Tú tienes que restaurar eso. El niño no te lo puedes cargar, no lo puedes destruir, porque eso eres tú. Tú lo que tienes que hacer es coger un pañito y con mucha paciencia, claro, lo que pasa es que no queremos aplicar esa paciencia, con mucha paciencia ir descubriendo las partes que están ocultas y revelarte a ti mismo, mira, no eras tan malo como pensabas, simplemente tenías un montón de cosas que estaban ocultando, opacando, un montón de información errónea, te basaste en el ego, tu yo no maduró y entonces no pudiste conectar con tu alma. ¿Vale? Entonces la gente en general no se trata bien a sí misma. Entonces, ¿cómo quieres que tratemos bien a los demás? Es imposible. Es literalmente imposible. Nadie que se quiera a sí mismo va a tratar mal a los demás. Eso te lo puedo garantizar. Nadie que sienta amor, nadie que se sienta conectado con la vida, tiene ganas de ir a fastidiarle la vida al prójimo. No, no, no es posible, porque sería un cortocircuito dentro de la persona. Parte Por eso de- se insiste. sería hacerte daño a ti mismo, ¿no? Porque al final la otra persona es parte de ti, o sea, es el mismo ser observándonos con diferente estado de conciencia, pero somos el mismo ser, somos la misma vida. Al final es Exacto. el respeto a la vida, ¿no? Porque es que todo es vida, todo es el mismo ser. Claro. Entonces te Sí, das sí, sí. cuenta que cuando tú abusas de alguien, estás abusando de ti mismo. O cuando tú le das amor a alguien, te estás dando amor a ti mismo. Ese es el Correcto. concepto que al final a la gente le cuesta bastante entenderlo, ¿no? El tú eres yo o yo soy tú. Es que eso es una. Lo que sucede es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? O sea, tú tienes que llegar en algún momento de tu trabajo interno en que eso para ti sea una verdad contundente, sea una experiencia. Yo tengo que sentir que tú eres parte de mí. Mm. E incluso si no me caes bien, ¿vale? Que hay un montón de gente que no nos va a caer bien.
¿Qué te está reflejando esa persona? ¿Qué te está haciendo Claro, moverte dentro para que tú trabajes eso? claro, pero es que de pronto la otra persona no tiene la obligación de agradarme. Porque además, y eso bien lo explica los maestros de la antigüedad, hay una fase de no coincidencia con otra alma que no tiene que ver que tú seas buena o mala persona, sino que simplemente tú eres un trozo de esa alma original, de esa Dan Cadmon, de ese proyecto primigenio, ¿no? De la humanidad, que era un conjunto, y de pronto mi parte salió de mi luz salió de una parte de esa Dan Cadmon que energéticamente no combina contigo, nada más. No es un problema ni siquiera personal. Es A un muchas fractal personas, distinto. ¿entiendes? Simplemente son como, vamos, como elementos químicos que no se combinan, pero no porque se lleven mal ni porque uno esté del lado bueno y otro del lado malo, ¿vale? Eso también sucede y eso también tenemos que aceptarlo, ¿vale? Después hay personas que obviamente que son desagradables, no vamos a decirlo, lo contrario, o sea, no vamos claro, no podemos caer en una actitud santurrona, ¿no? Tenemos que decir las cosas como son. Si uno es un estudiante de la luz, un estudiante de la Kabbalah, uno tiene que ser también un amante de la verdad. Entonces, las cosas por su nombre. No podemos caer en esas cuestiones blanditontas, demasiado new age, y que todos somos iguales. No todos somos iguales. Todos salimos del mismo sitio, pero iguales no somos. Es un Porque hay universo gente, distinto. no es igual a un país y mata a mujeres y niños que un señor o una señora que se dedica a crear un medicamento para salvar millones de vidas. O sea, sí, todos salimos del mismo sitio, pero lo que hacemos con esa luz que nos dieron para ministrar es lo que nos diferencia. No nos diferencia tu naturaleza y la mía porque salimos los dos del mismo sitio, del mismo útero luminoso. Lo que nos diferencia, y ahí volvemos a lo mismo, son tus actos. Es lo que haces en Malhut, en el reino, en el mundo físico. Eso es lo que te define. Y es ahí la gran tarea que tiene el alma encarnada, definirse por sus actos. Si todos nos definiéramos por nuestros actos, entendiéramos eso, entendiéramos que ese es el verdadero valor, este mundo funcionaría de otra manera, totalmente diferente. Completamente de Porque acuerdo contigo. como tú muy bien decías, cuando tú entiendes que el otro forma parte del mismo sistema, ¿m? Y tú quieres imitar a tu creador, ¿eh? Tú te das cuenta que difícilmente el creador quiera fastidiar a su creación. Tú si haces una canción, no la quieres ver mal compuesta ni mal interpretada, no, vas a quererla lo mejor posible. Si tú fabricas cualquier elemento, vas a querer que ese elemento le vas a poner arte, cariño, mimo, amor, ¿vale? Entonces, en el momento que uno se da cuenta que uno realmente está conectado con el otro, uno entiende que no puede incurrir en determinadas prácticas. Se vuelven éticamente imposibles. Incluso aunque la otra persona te desagrade, bueno, intentas encontrar otros mecanismos, ¿vale? Pero no vas a buscar, digamos, aprovecharte de tu prójimo. Incluso creo que una vez le escuché a un maestro decir que si la gente supiese lo que cuesta hacerle daño a otra persona, No lo haría. se daría cuenta que el daño que la otra persona está recibiendo es una tontería comparado con el precio que vas a tener que pagar tú. Entonces, mejor ser un buen ser humano, ¿sabes? Un buen ser humano. Espera, se nos acaba el tiempo. ¿Te parece si hacemos Ah, una segunda parte? Es que sí, 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 me estoy quedé. súper a gusto. O sea, es que te parece si hacemos una segunda parte. Yo también, se me ha pasado volando. Mira, mira lo que Vamos, es. Madre mía, estoy súper a gusto. Entonces, casa. había pensado que igual hacemos una segunda parte y metemos otra entrevista más en la radio con la segunda parte, si te parece bien. Sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Maravillado, o sea, estoy wow. Es que es como, estoy tan a gusto que se me ha pasado el tiempo que no me he enterado. No, no es que no me enteré, ya, cuando me dijiste que ya se acabó, dije, "Wow, vaya. Queda nada, o sea, al final del programa. Entonces, hacemos una segunda parte, ¿te parece? Y explicamos ahora Sí, sí, el sí. libro y así ya la semana que viene la gente puede continuar escuchando ya pues la parte del segundo libro. Genial, genial. Me encanta la idea. Pues un placer, muchísimas gracias por haber venido aquí, por haber estado con nosotros esta Gracias. semana. O sea, estoy maravillado, encantado de la vida, en serio, se me está haciendo súper, súper ameno. Y hacemos eso, ¿vale? Ya lo dejamos para la semana que viene y repetimos
repetimos otra vez entrevista, pues contando la segunda parte. Josep, ¿les puedes Vale. comentar cómo te pueden localizar así en un minuto y nos despedimos? Bueno, me podéis conectar por el Facebook, Joseph Beira, y por el Instagram también, Joseph Beira. También tengo mi canal, Kabbalah y Vida Espiritual, en YouTube. Y bueno, yo siempre estoy dispuesto a conectar con la gente. Y bueno, en la medida de que el tiempo y mis actividades me lo permiten, suelo responder a las consultas y a las preguntas, bueno, porque tratamos de aportar nuestro grano de arena a que los demás también tengan una vida un poquito más plena, un poquito más feliz. Sí. Muchísimas gracias, Josep. Nada, Gracias por nada, es un venir. placer. Todo mío. Shalom.